Radio María, conectados en Cristo. Radio María, señal de amor que nos llega del cielo, les presenta Puntos de Vista. Conversación, diálogo, encuentro en Puntos de Vista. El espacio donde analizamos la actualidad a la luz de la fe. Muy buenos días, queridos amigos, auditores de Radio María, aquí estamos. Tal como lo escuchamos recién, en esta programación especial, estoy junto a Macarena, que estuvimos recién en el programa de la catequesis, pero ahora tenemos un gran invitado acá en nuestra Radio María, que es Monseñor Celestino Aós. Muy buenos días y gracias por venir. Muy buenos días a ustedes y a todos los auditores. Paz y bien en esta jornada en que hacemos memoria de Santo Domingo. También aprovecho para enviar un saludo a todos los estudiantes, a todos los profesores. Muchas gracias, don Celestino, por acompañarnos hoy en esta mañana, 8 de agosto, y como usted bien decía, día de Santo Domingo. ¿Cómo ha sido su llegada a Santiago, monseñor? Mi llegada a Santiago fue, lo primero, sorpresiva, inesperada y con paz y tranquilidad, por otro lado, porque sabía que venía con esa misión que Dios nos da y que no nos la da a través de un ángel o a través de una carta que nos escriben desde el cielo, sino a través de la voz de la Iglesia, de los superiores, en este caso concreto, ya con la sanción del Papa, que fue el que me dijo, bueno, conviene que usted vaya a ejercer su ministerio allí. Y entonces uno, en su falta de fe, en su pequeñez, hace un poco lo que hizo Moisés. Si ustedes leen ahí los libros santos, ven cómo Moisés, cuando el Señor lo manda, empieza a poner excusas. Pero fíjate que uno también busca las excusas, hasta que al final encuentra eso de decir, ya lo hemos sabido, pero conviene que vaya usted. De manera que eso fue el entorno interior, digamos, desde el que yo me trasladé a Santiago. Y por supuesto que la llegada a Santiago ha sido el dar un paso absolutamente gigantesco en cuanto a la magnitud. Usted piense que en Copiapó apenas eran 18 sacerdotes, el presbiterio, que es una diócesis muy extensa. El desierto son 80.000 kilómetros cuadrados, pero son 280.000, 300.000 habitantes. Santiago, solamente Santiago, la capital, tiene 7 millones. 7 millones de habitantes, así que, y lo mismo cuando miramos entonces el número de sacerdotes, etcétera. Monseñor, usted en su primera homilía en la Catedral de Santiago, cuando asumió este encargo, dijo, denme tiempo para conocer la arquidiócesis. En estos 5 meses, ¿cómo ha encontrado las comunidades en la arquidiócesis de Santiago? Estoy encontrándolas, estoy conociendo. Ustedes se dan cuenta, como dije, que la magnitud de la diócesis o de la archidiócesis de Santiago es muy grande. Y entonces yo he podido acercarme a conocer un poco esta realidad hermosa, muy hermosa, de la iglesia de Santiago. Y he podido visitar algunos colegios, he podido acercarme y tratar de introducirme en la pastoral de la misericordia, diría yo, tanto asomándome, porque no diría más, asomándome al dolor, a la precariedad de las personas que viven en situación de calle, que van a los hogares porque no tienen otra posibilidad. He visitado también hogares de ancianos, algunos han salido en la prensa, otros no, porque uno no tiene que estar avisando siempre qué es lo que va a hacer. He estado también en hogares de niños, especialmente de niños que son limitados, que tienen una discapacidad. Y he visitado también los hospitales y estuve en la cárcel de mujeres. No he alcanzado todavía, pero tengo que ir también a visitar a los hermanos que están presos. No sé a cuál de las cárceles podré ir, porque lo que no me alcanza es el tiempo. He conocido expresiones de la piedad popular
que son de tal belleza y de tal profundidad que uno dice, ojalá muchas más personas pudiesen tener esta experiencia en la Semana Santa, en el Quasimodo, en la celebración de la Virgen del Carmen en Maipú, y en otras comunidades a las que he ido, en parroquias, en capillas. La fe de nuestros hermanos, la fe del pueblo, esa fe que tiene por centro, no puede tener otro que a Jesucristo y, por supuesto, ahí junto a Jesús, a la Virgen María. La Virgen María porque es la madre de Jesús, es la madre de Dios, es nuestra madre, y eso el pueblo cristiano lo sabe y lo celebra y lo vive. Y esperamos también que ahora, cuando se acerquen después la procesión de la Virgen del Carmen y demás, se va a manifestar nuevamente. Y también he tenido que ver y tengo que sintonizar con el dolor, con la preocupación de hermanos nuestros que sufren y que sufren mucho porque han sido víctimas de abusos en nuestra iglesia de Chile, en nuestra iglesia de Santiago, y estamos tratando de dar algunos pasos, los que podemos, para encontrarnos, para acogerlos, para ver cómo podemos compadecer con ellos y dar pasos hacia la transparencia también en cuanto a lo que se está haciendo con estos hermanos, principalmente a través de la Delegación de la Verdad y la Justicia. De manera que el mundo de la Iglesia de Santiago es muy rico, y no quiero silenciar una parte que para mí es entrañable y por eso a lo mejor la dejé para el final. Pude asomarme también al mundo de los monasterios, al mundo de las personas que entran en ese camino tan desconcertante para la sociedad actual. Porque ¿qué hace una mujer, qué hace un hombre que entra a un monasterio? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido dentro de esta visión que tenemos utilitarista, pragmática, de hacer cosas, etcétera? Y uno se encuentra con esa mujer que dedicó toda su vida al Señor en ese camino especial, porque también la mamá de familia o la profesora o quien sea está dedicando, todo cristiano estamos dedicados al Señor, pero ellos están de un modo especial, y lo mismo con los varones que entran a un monasterio. De manera que creo que esa es una riqueza que, aunque parezca y es menos numerosa, no por eso es menos importante, sino que diría que es clave, que es fundamental, que está ahí en el corazón de la Iglesia y en el corazón de la diócesis, y diría también en mi propio corazón. Don Celestino, a propósito de eso que nos está relatando y que ha dejado usted para el final, usted ahora nos ha saludado y nos dijo paz y bien. Y quiero preguntarle, un poco para conocerlo más también a usted personalmente y también en esta tarea que tiene de pastor ahora de nuestra iglesia aquí en Santiago, desde su espiritualidad, desde la mirada de San Francisco, usted es capuchino, ¿qué piensa usted que le quiere regalar a la iglesia de Santiago desde esa perspectiva? Quisiera poder regalarle eso, paz y bien. Quisiera poder regalar mi vida en lo que resumí en el lema que está en mi escudo episcopal y que es un lema que se fue achicando. Cuando yo elegí en mi ordenación sacerdotal, la frase decía: ungido sacerdote para amar y servir a Dios y a los hombres. Cuando hay que hacer un escudo, uno va diciendo, cortemos vamos quitando palabras, y al final quedó amar y servir. Porque quisiera que toda mi vida, de cristiano, de religioso, de sacerdote, de obispo, de lo que sea eso, un amar y servir. Y este amar y servir en el estilo de Francisco de Asís. Francisco de Asís dice, el Señor los envía, y diría, para dos cosas. Primero, para celebrar las maravillas de Dios, porque Dios sigue haciendo maravillas. Si nosotros miramos, o hubiéramos mirado y hubiéramos vivido en tiempos de María la Virgen,
hubiéramos estado tentados también a mirar al sumo sacerdote y al templo de Jerusalén y tal, y ahí teníamos a una pobre mujercita que estaba en Nazaret como perdida y sin embargo era la gran maravilla de Dios. No habrá habido otra mujer ni va a haberla similar a ella. Ver las maravillas que Dios sigue haciendo. Y además de eso, San Francisco nos manda también para encontrar esa realidad, y él la vivió, de la tensión, de la dificultad de los países o de las ciudades que en ese momento estaban enfrentadas y hacían guerra. Y él quiere no solamente ser instrumento de paz entre esas ciudades para que no hagan guerra, o entre el podestá y el obispo que se habían peleado, o entre los cristianos y los musulmanes cuando él va al oriente, sino que quiere que la paz esté en todos, y por eso dirá que la paz que lleváis en vuestro corazón la regaléis también a los demás, pero primero quiere que esa paz esté en el corazón de cada uno. Yo quisiera también un poco poder contagiar, primero tener esa paz. Por eso uno se sienta reconfortado cuando escucha a la gente que dice estamos rezando por usted, porque lo necesitamos. El Papa pide que recen por él, y yo necesito que recen por mí también, y para que el Señor ponga en nosotros esa paz, esa bondad que queremos transmitir a los demás. Estamos conversando con Monseñor Celestino Aos, administrador apostólico de Santiago, aquí en Radio María y también en nuestro Facebook, en Radio María Chile. Monseñor, usted mencionaba que se había encontrado con distintas comunidades, está en proceso de encontrarse en estos 7 millones que es el Arzobispado de Santiago. Hermanos en situación de calle, ha ido a colegios, hospitales, hogares de ancianos. ¿Cuál diría usted que o ha percibido cuáles son las necesidades de estas distintas comunidades? ¿Cuál es lo que necesitan o algún elemento en común que haya encontrado? Necesitamos paz. Esto creo que lo necesitamos todos, y quizás porque es una necesidad tan de todos los días. La Iglesia de hecho lo pide. En la misa nosotros en el corazón mismo decimos al Señor que dijiste, la paz os dejo, concédenos la paz y la unidad. Y seguimos pidiéndola y nos moriremos de viejitos pidiendo esa paz porque es una necesidad que no acaba nunca de completarse hasta que lleguemos a esa paz, que será la paz de Dios. En este momento también porque vivimos a la sombra del dolor causado por los abusos, por los delitos, por las abominaciones de algunos hermanos, principalmente clérigos. Hay mucha gente que está adolorida y necesitamos ver cómo podemos primero hacer la luz, porque cuando hay un malestar lo primero que el médico trata de hacer es ver y dimensionar ese malestar para encontrar las raíces, para ver cuál va a ser el pronóstico, cuál puede ser también el tratamiento que se le dé. Y no me cabe duda de que hay una tensión fuerte y mucho dolor en muchos sacerdotes, religiosos, religiosas. Hay mucho dolor en las comunidades cristianas, en muchas comunidades cristianas, y esa es una necesidad urgente. Por eso que la atención al presbiterio, es decir, al clero, sea a los sacerdotes, sea a los diáconos, es para mí una prioridad. Tan es así que apenas ha llegado un obispo auxiliar, Monseñor Alberto Lorenzelli, que el Papa nos envió, yo le encomendé, no solamente le encomendé, es decir, conversamos y llegamos a este acuerdo en que sea él quien asuma la vicaría para el clero, para que haya esa atención. Eso no quiere decir que yo me voy a desvincular y no voy a... No, me preocupo, pero se preocupará él, lo mismo que seguirá colaborando Cristian Castro, que es el rector del seminario y que es el que tenía la vicaría del clero. Pero tenemos que ayudarnos porque nos damos cuenta de la fragilidad humana, incluso porque el Señor ha querido hacer su iglesia con hombres y mujeres. Los sacerdotes, los diáconos no somos ángeles, somos personas frágiles que necesitamos también descansar, que necesitamos tener el soporte de una amistad humana,
que necesitamos la corrección si es que nos equivocamos o si es que quizá entramos por el camino de la pereza, de la desidia, pero sobre todo necesitamos el amor de hermanos, el amor de cristianos. Y por eso es que yo veo una prioridad importante ahí. Por supuesto que viendo el sufrimiento que está en la sociedad, la pobreza, de la desigualdad, de los bienes, de la cesantía, etcétera, encontramos que un sufrimiento muy cercano y que nos angustia casi porque tiene su raíz en nosotros mismos, es el sufrimiento de las víctimas de los abusos. Y esa también es una prioridad, porque el Papa también me lo hizo ver, me lo recalcó, y es esa cercanía, tratar de ver qué podemos hacer, como dije antes, para, en la situación actual, encontrarnos, aliviar el dolor de esas personas y ver también las raíces, pensar en esa pregunta que hemos de afrontar desde el corazón y desde la cabeza, con el análisis. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Cómo nos pudo pasar en tanto tiempo? Y, por supuesto, eso no es para escribir simplemente unos artículos o hacer unos libros, sino para mirar al futuro y decir que no se vuelva a repetir nunca más. Vamos a poner de nuestra parte hasta el último esfuerzo para que no se repitan estos hechos lamentables que nunca debieron haber ocurrido. Y esto tendrá una serie de desafíos, de exigencias en cuanto a la selección de los candidatos en el mismo seminario, después la formación, después la ayuda, porque estos hermanos que cayeron, bueno, quizás se encontraron solos, no sé, vamos a ver qué se pueda hacer. Y con las personas que están sufriendo, con las víctimas también, ver cómo podemos reparar. La reparación, cuando estoy hablando, no hace referencia únicamente al aspecto económico, sino hay restañar esas heridas, sanarlas. ¿Qué podemos hacer? No solo nosotros, sino entre todos, porque este no es un asunto del Papa ni es un asunto de los obispos, es un asunto de toda la Iglesia y de toda la sociedad chilena y mundial. Y entonces nosotros tenemos que ver que entre todos, los bautizados, los laicos, los presbíteros, los consagrados y los no laicos, todos tenemos que hacer nuestro aporte. Ahí nadie puede decir, a mí esto no me toca, yo soy un espectador. Un problema en el que estamos todos. Y luego, por supuesto, como prioridad están el asumir las acentuaciones pastorales, puesto que uno tiene la conciencia clara de que la Iglesia de Santiago no empezó el día que llegué yo, ya estaba. Y estaba con toda esta riqueza de frutos que uno va descubriendo. Ya estaba esta iglesia. Y el día que yo deje esta iglesia, sea porque me trasladen a otro sitio, sea porque me metan en un cajoncito y ya lo poco que quede se quede aquí y lo demás, la iglesia seguirá existiendo y seguirá vigente. La iglesia no es ni del Papa Benedicto, ni del Papa Juan Pablo II, ni del Papa Francisco. La Iglesia es de Jesucristo y los hombres pasamos y la Iglesia continúa. Y en ese sentido puedo decir con alegría que me parece que la Iglesia goza de buena salud, precisamente porque está luchando y está reaccionando en contra de esto que es antievangélico, que es anti-Iglesia, ¿no? Y porque tenemos esa certeza de que el Espíritu Santo va a estar ahí y que Jesús también nos acompaña y la Virgen. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dijo Jesús, y suena fuerte la frase, pero así es. Don Celestino, nosotros hemos estado estos días comentando la carta del Papa Francisco a los sacerdotes, la que se publicó el domingo. Y ahí dice al inicio, en la primera parte, en el tema del dolor, dice, este es un tiempo de purificación. Jesús está purificando a su esposa, la Iglesia. Y creo que es un buen momento para poder vivirlo también desde esa perspectiva, este tiempo que nos toca vivir a nosotros. Pero usted ha dicho algo acá importante también. Ha dicho, tenemos que afinar la mirada en la selección, en la formación y también en el acompañamiento de los jóvenes sacerdotes en la formación permanente, diríamos.
En el tema de la formación, que yo participé del encuentro cuando estuvimos juntos en el seminario pontificio cuando recién llegó acá a Santiago. Dijo ahí algo parecido, no recuerdo las palabras exactas, pero que no era solo la formación intelectual lo que necesitaban los seminaristas hoy en día. A la luz de todo esto que estamos viviendo, a la luz de esta recuperación de la confianza, porque también aquí hay un tema con el pueblo de Dios, de que la iglesia pueda volver a recuperar la confianza. No solo la iglesia, nosotros estamos, yo diría, nuestro país entero está en una crisis de confianza tremenda. Las instituciones están en un descrédito muy grande. Pero más allá de eso, ¿cuáles cree usted que deberían ser como las notas características de estos jóvenes sacerdotes, estos jóvenes seminaristas que se están formando? ¿Cuál debería ser ese ejercicio sacerdotal, de la autoridad sacerdotal, de la vida sacerdotal, de esta renovación profunda, de esta purificación que está haciendo Jesús de su iglesia? Diría sobre los puntos que usted tocó, que fueron varios, que la formación efectivamente no es solo lo intelectual. Lo intelectual es necesario y preciso, pero no basta. Y me parece que estamos pagando, o nuestros jóvenes están pagando un precio muy alto por haber confundido esto. Confundir la formación personal para el matrimonio o para la sexualidad simplemente con la cuestión intelectual lleva a que, puesto que se han leído unos textos, hay unos dibujos, hay unas imágenes, se saben unas técnicas, se cree que ya se está preparado para vivir la sexualidad. Y no es eso, la sexualidad humana es mucho más rica y nosotros como cristianos tenemos la luz del Evangelio y tenemos que iluminar esa realidad. La sexualidad es un don, no la ha inventado el diablo, y es algo tan rico, tan profundo, tan grande, que nos crea problemas a los que ya somos viejos, y a mí me han dicho que todavía me prepare porque de más viejo todavía los problemas son más grandes. Crea problemas a los de la edad media, crea problemas a los adolescentes. La sexualidad siempre es un dato que está ahí. Y crea un problema a los que somos célibes y a los que están casados. Y muchos casados que me están escuchando saben muy bien de qué estoy hablando. Creer que porque uno se casa ya tiene el problema de la sexualidad resuelto, nada que ver. No, claro. Y confundir que la sexualidad se reduce simplemente a saber, porque yo leí tantos textos o fui a una conferencia, o simplemente porque funciono bien en mi genitalidad. Puesto, la sexualidad es algo mucho más grande y abarca toda la persona, porque abarca la afectividad, abarca entonces la relación humana del hombre y de la mujer, que hemos sido creados diferentes para ser complementarios, para ayudarnos, no para enfrentarnos, para hacer pelea. En ese sentido, la función del seminario va a ser seleccionar aquellos que tengan la capacidad de, primero, de vivir esa realidad, no solo de la sexualidad, sino de toda la afectividad. Y aquí entro en la segunda parte que usted decía. ¿Qué es lo que yo les exigiría? Primera cosa que me parece fundamental en una persona, la capacidad de sintonizar con el otro. Si una persona no es capaz de sintonizar con el mundo del otro, no está capacitado para el sacerdocio, pero tampoco está capacitado para el matrimonio cristiano. Para otras cosas que llamen matrimonio no sé. Porque el matrimonio cristiano se define como una comunión de vida y de amor. Y cuando yo no estoy capacitado para abrirme al otro, sino que simplemente pienso en mí mismo, y es la tragedia que estamos viviendo en gran parte de la sociedad, hay personas que están incapacitadas para amar a los que no son de su propio género, solamente pueden amar a los de su propio sexo. Y hay personas que incluso, no voy a entrar en este momento por las raíces que puedan estar al fondo, pero que están incapacitadas para amar, ni siquiera ni a los de su propio sexo ni a los otros. Viven desde otras coordenadas, no son personas capaces para esto. Entonces, la primera condición es que tenga uno la capacidad de salir y de encontrar al otro. En una frase muy sencilla,
para que quede claro, ponerse en los zapatos del otro, que sea capaz de decir, ¿qué será vivir un día, despertar ahora y tener 80 años o 89 y estar así? ¿O qué será despertar y tener que viajar en este metro atiborrado con esta guatita que lleva esta señora, que lleva un embarazo? Trato de colocarme, de sentir, de pensar, y eso me capacita para responder y reaccionar a las necesidades del otro, a esa respuesta evangélica de haz al otro aquello que te gustaría que te hicieran a ti, lo que te gustaría si estuvieses en esas circunstancias. Ese me parece que es el requisito primero para ser cristiano y para ser humano, porque si no, nos convertimos en máquinas o nos animalizamos, valga el neologismo que me salió muy hermoso y redondo. Y después, por supuesto, me parece que requiere unas cualidades o unas condiciones, estoy hablando ya ahora referido al seminario, al sacerdote, intelectuales, tiene que tener una cierta capacidad. Pero aprendí desde el seminario, en mi formación, que las cualidades o la capacidad intelectual o los títulos que uno pueda colgar son poco, que en el ministerio sacerdotal el tanto por ciento más alto, diría un 75% y aún bastante más, es la capacidad de sacrificio. La capacidad de decir, por Jesucristo y con Jesucristo, yo voy a desvivirme para que otros tengan vida. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Y el sacerdote está ahí, no para quedarse cómodo, no para buscar la satisfacción de decir, qué bien, en esta parroquia cuando yo llegué había una capilla y ahora hay 5, porque yo he construido 4 capillas. Y fíjese usted, monseñor, que antes venían aquí 50 personas y ahora hay 5.000. No es eso, es entregar la vida, porque puede ser que tengamos todo ese grupo de gente, pero no estemos generando vida. Y eso se conoce cuando ese sacerdote se va y aquello se viene abajo. Entonces uno dice, se creó ahí una comunidad, se creó vida cristiana, o realmente lo que se creó fue una estructura quizá humana que funcionó bien mientras hubo un líder que lo aglutinó. Esas diría que son, me parece, las condiciones más importantes. Y esto me llevaría a sacar una conclusión. Con Francisco de Asís, valorar el mundo en que estamos. Nuestro mundo, el mundo material, el cosmos, es la casa que el Padre nos ha dado mientras estamos en esta tierra. Un cosmos que tiene inviernos y tiene, cuando estuve anteayer con el obispo auxiliar de Seúl, que vino a visitarnos, entonces le preguntaba a él poco por el clima. Dice, allí hay temperaturas de 20 bajo cero y llegan hasta 40 y tanto. Entonces yo ya me asusté y dije, la invitación que me hace queda ahí como en el aire, pero es la casa que el Padre nos da y el hombre tiene la capacidad, entonces por eso, de aclimatarse, etcétera. Ver también las relaciones humanas desde esta perspectiva de la posibilidad de ir creciendo y cómo la humanidad va creciendo y va descubriendo valores o va poniendo en primer lugar algunos valores, aunque por desgracia algunos otros quizá queden maltrechos ahí. Y esto nos lleva a que el sacerdote va a tener que ser una persona que ame al mundo, que sepa disfrutar la vida, porque qué rico el decir poder comer una manzana y estaba sabrosa. Saber que detrás hay el trabajo de unos hermanos. Qué rico el poder decir voy a ponerme al sol si uno tiene tiempo, ¿no? Y si la piel le da para decir voy a estar aquí tomando unos rayitos de sol como un lagarto. Qué rico poder disfrutar la vida, porque la vida se nos ha dado para que la disfrutemos. Y entonces también, qué rico el poder encontrar que esta sociedad es nuestra sociedad. No vivir en la amargura, en la añoranza, de decir, en tiempos de San Francisco de Asís tenían otros problemas, otras sombras, otros sufrimientos y tenían también otras virtudes. El sacerdote que no es capaz de disfrutar la vida, de disfrutar la belleza de la Iglesia, de disfrutar en definitiva la belleza de la sociedad, me parece que debe reconsiderar o tendremos que hacer un esfuerzo grande para ir avanzando. Cuando hablé al llegar
de que no bastan parches, no bastan maquillajes, sino que es necesario cambios profundos. No se trata de que con un decreto voy a cambiar y decir aquí había esta comisión y voy a poner la otra. Eso se hace muy fácilmente, sino que hay que cambiar desde dentro, desde el corazón. Y ahí tenemos a esta mujer que ha vivido, yo me imagino a María amasando el pan, comiendo el pan, con la fruición con que lo puede comer. Yo nací después de la guerra, cuando había hambre y tal, y uno sabe lo que es el pan entonces, no quizá ahora, que tenemos tantas clases de pan y esto. Está bien, pero María comiendo el pan, María haciendo la comida, María disfrutando de aquella sociedad que le tocó vivir en su pueblo y tal, y de aquellos que a lo mejor le cerraron la puerta, pero era su sociedad. Y ella no es una mujer amargada que ha creado esa amargura, ha vivido. Me la imagino yo, me imagino y pienso, valga la redundancia, que no estoy tan equivocado. Don Celestino, usted habla de capacidad de sacrificio y para los nuevos postulantes, los que entran al seminario o los futuros sacerdotes. El Papa Francisco, en la carta que le describe a todos los sacerdotes en el mundo, y yo creo que también es un regalo para todos los laicos que tenemos que hacer, menciona la palabra aguante en 3 partes. ¿Cree que en general, tanto sacerdotes como laicos, nos falta esa capacidad de aguante? ¿Hemos ido perdiendo esa capacidad de enfrentar los problemas, de mirarlos y tocarlos como hoy día conversamos con el Padre Roberto? Diría que sí, si quiere una respuesta así, urgente y rápida. Urgente y rápida. Porque parece que vivimos en ese inmediatismo. Quiero las cosas, las quiero ahora y si no ya paso la página y voy a otra cosa. Apenas encuentro una dificultad. Sin embargo, estamos viendo estos días que la prensa nos trae unos titulares y va diciendo: este muchacho, esta muchacha y tal, ganó una medalla de oro, estos son medalla de plata, estos han tomado el bronce, y eso no se lo regalaron. Estos chilenos y chilenas que están ahí compitiendo han trabajado, han hecho un sacrificio enorme. Uno cuando ha estado ahí en los estadios los ha visto, horas de entrenamiento, es de esfuerzo, de privación, es decir, mire que ahora los compañeros van de carrete, pero yo tengo que entrenar porque mañana o yo tengo que competir. Y para llegar a eso se requiere un sacrificio enorme y una perseverancia. Aquel que a la primera que ya perdió, no logró esto y se retiró, no tiene, porque hace falta tener músculos suficientes, pero también hace falta tener un cerebro suficiente. Y a veces nos encontramos con muchachas, con muchachos que tienen una musculatura, que tienen un cuerpo, no les falta la cabeza y por eso no llegan arriba. Yo diría que también en el aspecto espiritual nos hace falta lo mismo. Hace falta que tengamos esta capacidad de tener grandes ideales, pero también le pedimos a Dios el don de la perseverancia, del aguante, si quiere usted decirlo en esa palabra, para no desanimarnos ante las primeras dificultades. Jesucristo lo avisa a los apóstoles. Si hay algo que sorprende al presentar los evangelistas a Jesús, es que Él no trata de engatusar, no trata de traer a la gente como sea y decir, bueno, aquí estoy yo, vengan conmigo, van a ser felices y todo va a ser jauja. Sino que les dice, mire, van a tener que sufrir, van a tener que esforzarse, el que quiera venir en pos de mí tendrá que cargar su cruz, habrá todo esto, pero continúen. Y bueno, el Apocalipsis dirá, al que perseverare hasta el fin yo le daré la corona de la vida. Y nosotros, precisamente, cuando acompañamos el cadáver de una hermana, de un hermano, que ya terminó su andadura en la tierra, estamos celebrando. ¿Qué celebramos? Hay cosa más estúpida para uno que no tiene fe que decir, ¿qué hacen estos mensos aquí junto a un cajón, junto a un cadáver? ¿Y qué lo traen aquí? ¿Pero qué están celebrando? Y esto es de locos, esto es de estúpidos. ¿Sí? Yo digo, no, aquí en este cuerpo que ya queda maltrecho, que queda esto y que a lo mejor lo van a quemar en 2 horas más o lo van a enterrar, se ha vivido una historia de salvación. Y nosotros esperamos, como dice San Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra en el bautismo, la llevará a feliz término. A veces esta esperanza se nos cae y decir, pero parece que yo no avanzo, parece que yo volví para atrás, parece, no importa, el Señor nos pide que hagamos este esfuerzo, que lo pongamos de pie de nuevo.
Y ahí está esa esperanza, y pedirle a Dios el aguante, el coraje, y nuestros sacerdotes y nuestros seminaristas hoy lo tenemos que pedir con más humildad y con más insistencia, porque ante las dificultades surge esa tentación, esa trampa de decir yo mejor me voy, mejor me retiro. Pero no es ese el camino. Monseñor Celestino Aos. ¿Es Aos o Aos? Aos. Aos, muy bien. Aquí tenemos siempre la duda aquí en la radio. En toda su vida sacerdotal, ¿cuántos años son ya? 51. 51. Un poco para quizás la última pregunta para ir cerrando, pero para conocerlo también de forma personal. ¿Cuál ha sido como el regalo más lindo que usted ha tenido en estos 51 años, mirando su vida como sacerdote, ahora como obispo? Es que son tantos regalos que todos son misericordia del Señor y cada uno encaja en su momento y en su dimensión exacta. Por de pronto, el regalo de una familia pobre, yo soy de una familia pobre, no miserable, pero sí pobre, pero que me enseñó los grandes valores de la fe, y por eso que me parece tan importante para todos los cristianos indicarles que está bien que usted se preocupe de que su hijo vaya a un buen colegio, de que tenga después una universidad, de que tenga, pero edúquelo en la fe. La fe es la gran herencia que podemos dar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo agradezco a mis padres, a mis hermanos mayores. Yo soy el quinto de 8 hermanos, así que no solamente eran mis papás, eran mis hermanos mayores también los que me catequizaban en aquel estilo, los que te hacían aprender las oraciones. Y después, ya dentro de mi ministerio, me ha tocado hacer muchos ministerios. Yo me ordené muy joven, yo me recibí de sacerdote, aunque usted lo sabe, había que ordenarse a los 24, pero yo tuve dispensa especial y me ordené a los 22 años, así que pero jovencísimo. Muy joven. Pero yo diría que de todos los ministerios que he tenido, quizás el más difícil, el más esto ha sido el estar en algunas ocasiones, en bastantes, en las prisiones, en las cárceles. Y también con la incomprensión de otra gente que te dice, bueno, pero usted que es un profesional, mejor estas horas haría en otro lugar, pero no importa, porque no es el rendimiento humano lo que uno busca, sino que hay que estar atendiendo a ese hermano, a esa hermana que se equivocó, que a veces no son católicos siquiera, pero uno lo hace. Y ha habido grandes satisfacciones ahí al ver la misericordia del Señor, que supera con mucho cualquier embarrada, cualquier delito que uno se haya podido mandar. Y después otro ministerio que a mí siempre me consoló mucho y me ayudó fue la confesión. Ahora no tengo tiempo para estar en el confesionario, pero el encontrarse ahí porque hallo que uno se siente en su dimensión humana. Es decir, yo estoy encerrado aquí en este cajón, nada que ver, y esta persona que pasaba y que dice yo hace 20 años, hace 40 años que no me confesaba, y ahora dice, ha venido, se le ocurrió. Pasé, vi que había un padre y vine. Es decir, Dios tiene su tiempo, tiene su momento, y uno sabe que no es obra de él. Porque cuando uno predica puede decir, a lo mejor se convirtió porque yo dije, pero ahí usted no hace nada. Pero dice, hay alguien, hay un enfermo que está ofreciendo su dolor, hay alguien que está rezando, y esa gracia ha llegado a esta persona. Y yo soy intermediario de esta gracia, es decir, ¿cómo yo le voy a poder perdonar el pecado yo a una persona? Pero ¿cómo le voy a poder perdonar el pecado yo? Además, si fuera de mí, ya habría cerrado todos los confesionarios, porque ya se me acaba la misericordia. Dice, es la sangre de Jesús, es la misericordia de Dios. Y ahí yo también reconozco que he vivido grandes experiencias, grandes momentos de consuelo, de admiración, de pequeñez en todo eso, porque es el misterio de Dios, el misterio de Jesús, el misterio de la Virgen, no cabe duda. Don Celestino, le queremos agradecer esta conversación con Radio María en virtud del tiempo, y para que vuelva a Radio María próximamente y tenerlo acá en nuestro estudio. Vamos terminando esta conversación. Muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias a ustedes y felicitaciones en estos 23 años. Ya se felicita año a año. Ojalá estamos esperando que lleguen los 25 y los 50 y los 100. Muchas gracias, don Celestino. Muchas gracias. Además estamos muy contentos porque hace poco inauguramos la estación 29, la señal 29, que es toda la bahía Talcahuano, Dichato, Tomé, Irquén, Penco, así que eso nosotros nos tiene muy contentos.
Saludos entonces a todos esos hermanos, un saludo especial. Muchas gracias. Y usted continúe en la señal de Radio María. Siempre una buena señal para Chile. Radio María les presentó Puntos de Vista. Conversación, diálogo, encuentro en Puntos de Vista. El espacio donde analizamos la actualidad a la luz de la fe. Radio María, una buena señal para Chile.